Una vida sin muerte ni dolor ya no es una vida humana. La frase es del autor coreano Han y sirve de disparador para una nueva mesa de filósofos. En una sociedad que casi que obliga a ser feliz y a mostrarlo como continuamente en las redes sociales, el sufrimiento, el dolor, son algo que parece evitar a como dé lugar. Hoy en día, ¿se busca anestesiar el dolor? ¿Se le tiene fobia? ¿Puede traer problemas eso? ¿Qué rol cumple el sufrimiento? ¿En qué ámbitos está aceptado demostrar dolor? ¿Es capaz de unir a los individuos el dolor? Si hay preguntas, ustedes saben, hay que buscar a los filósofos. Así que para charlar de esto, tenemos a tres acá en la mesa de filósofos hoy. Por un lado, como siempre, nos acompaña Miguel Pastorino, flamante doctor en filosofía, profesor de alta dedicación en la Universidad Católica y coordinador, como ustedes saben, de la mesa de filósofos. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte como siempre. Buenos días, Romina, la verdad también sí, y retomar que a veces demoramos un poco en volver. Pero siempre, después volvemos. Sí. Bueno, y seguimos con los saludos. Facundo Correa, licenciado en filosofía, que actualmente está investigando sobre el sufrimiento entendido socialmente y qué lugar ocupa en la filosofía política y en la filosofía social. Facundo, bienvenido. ¿Todo Hola, bien? Buenos días, ¿todo bien? Un gusto tenerte por acá. Bueno, muchas gracias. Y Natalia Acosta, doctora en filosofía, profesora de antropología filosófica en la Universidad Católica y profesora invitada del seminario de posgrado Democracia, Ética y Educación en la UDE, la Universidad de la Empresa. Y además ustedes la tienen presente porque es parte del equipo de Paisaje Ciudad aquí en Radio Mundo. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Romina. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver, tenemos mucho para hablar. Decíamos, Miguel, hace un tiempito hicimos la mesa de filósofos sobre la felicidad. Y ahí enseguida se engancharon. Yo preguntaba ahora, bueno, ¿y acá qué va a pasar con esto? La pregunta disparadora podría ser, en esta época donde el discurso dominante es, que todo individuo tiene que ser feliz, donde reina el optimismo, los likes. ¿Cómo se vive el sufrimiento hoy? ¿Cuán permitido está el sufrimiento en la sociedad de hoy? Bueno, es un tema gigante. Ya hablábamos, ¿no?, de que en realidad es como un díptico con el programa anterior, con la mesa anterior sobre la felicidad, donde ya estábamos criticando con Sofía y con Gustavo dando palo, digamos, a esa especie de hiperpositivismo y mandato de ser feliz, aunque los uruguayos parecemos una excepción a la regla en esto, porque a veces casi que competimos por quién está peor, ¿no? Pero eso es una cosa más de nuestra cultura, que después podemos analizar capaz acá con los colegas. Pero sí me parece interesante y comparto con la audiencia de que tuvimos como iniciativa tomar como marco para esta mesa el ensayo reciente del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, se llama La sociedad paliativa. La tapa del libro la puse en Twitter y en el mismo hilo coloqué el link a una reseña que hizo Natalia sobre ese libro. Y porque me parece que él aborda allí como grandes preguntas y problemas de cómo se vive hoy el sufrimiento, que tiene que ver con tu pregunta. Porque podemos ir a otros filósofos, pero creo que ese ensayo, como es reciente, medio en plena pandemia, y donde además lo que uno empieza a ver, por lo pronto, es que hay como, así lo que tú decías, como un escapar de esto. Es decir, y una idea que tiro, porque hay muchas, una idea que tiro que está en el libro es cuando el sufrimiento, que en realidad lo toma de Nietzsche, cuando el sufrimiento no tiene sentido. Cuando no hay sentido, entonces se vuelve mucho más insoportable y absurdo, ¿no? Entonces el problema es que una de las cosas que denuncia Han es que no aparecen relatos que le den sentido al sufrimiento, porque uno puede mirar para atrás a los abuelos de otras épocas y decir, hay gente que era capaz de tolerar cosas que uno diría, qué espantoso, y sin embargo lo hacían con profunda alegría, porque había una razón, un motivo, aún en medio del dolor, podía convivir la alegría del esfuerzo y del sufrimiento, porque había algo, un para qué, un sentido, una razón, una finalidad. Esa es una mirada. Hay otras que tienen que ver también con, cómo impacta en nosotros en una sociedad bastante anestesiada, donde la farmacología también hay que agradecer. Hoy podemos aliviar muchísimos dolores. Otra cuestión es distinguir entre dolor y sufrimiento, que a veces se usan como sinónimos, y hay que distinguir. Dejo después abierto el tema, porque me parece que ahí hay una cuestión también importante, y es, nosotros hoy podemos aliviar la inmensa mayoría de los dolores, pero el sufrimiento aparece como una realidad subjetiva, muy personal,
pero que a veces olvidamos su dimensión social y colectiva y cómo impacta nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de pensar, en cómo sufrimos. Así que ahí abro preguntas más que respuestas. Le paso la posta capaz que a Natalia, que como escribió una reseña sobre el libro, capaz que nos puede ayudar a alguna otra de las tesis de Han que pueden iluminarnos en este tema, ¿no? Paran en el tema. Bueno, yo antes de seguir hablando del sufrimiento, quisiera decir como una nota inicial, ¿no? Que como sucede con la mayor parte de las cosas y más cuando uno hace un esfuerzo por aproximarse a ellas desde un punto de vista filosófico, la cuestión del sufrimiento hay una jerarquía, es una cuestión compleja, ¿no? Digamos, porque no es lo mismo una persona que sufre porque pierde a un ser querido o porque no tiene casa, que una persona que sufre porque no puede hacerse un viaje, porque está aburrida, ¿no? Lo que decía Schopenhauer del tedio burgués, ¿no? Son diferentes maneras, es un tema complejo que está bueno también cuando vos preguntás hasta dónde está permitido sufrir. Bueno, me parece que esta distinción está buena para ir planteándonos unas posibles respuestas, ¿no? Entonces, la cuestión me parece que una palabra medio que también aplica en el libro de Han es malestar, ¿no? Creo que hay mucho en la sociedad contemporánea de que todo lo que me cause malestar, todo lo que de alguna manera interfiera con mi felicidad, y ahí ponemos comillas porque también hay que ver hasta dónde es posible, si es que de alguna manera es posible, ¿no? Y confiamos en que lo es. Y bueno, y lo que dice Han entonces es que en un sentido más básico, digamos, más cotidiano, ¿no? Que en el mundo contemporáneo hay, como decía Miguel, una cierta fobia al malestar, digamos, no digamos dolor. Una fobia en el sentido de que hay un deseo casi psicótico, en muchos casos, de apartarse o de atajar de antemano todo lo que cause malestar. Entonces, si en otras épocas quizá el ideal que regulaba, que regía el comportamiento de las personas era el no pecarás o el ser rico, lo que dice Han es que el mandato contemporáneo es sé feliz. Sé feliz, tú puedes hacerlo, depende de ti, ¿no? ¿Y cuántas charlas motivacionales vemos permanentemente hoy en día, no? De cómo, bueno, en definitiva, si te pasa eso es porque no podés salir adelante por vos mismo, pero en realidad la felicidad está ahí y es en vos, ¿no? Y mirá cómo vuelve el sufrimiento, porque un sujeto que cree en ese mandato ser feliz, se adueña de la responsabilidad de ser feliz. Y a veces las cosas en la vida no dependen solamente de mí. Y la responsabilidad, la frustración, esa angustia difusa, diría el Lebrero, que queda de fondo, viene porque la persona asumió una responsabilidad muy poco lúcida, ¿no? Entonces, lo que dice Han es que el mandato de la felicidad se nos impone como un deber. Entonces vos decías, es lícito demostrar, en fin, las miserias de uno, ¿no? Y bueno, y uno mira un poco cómo se sucede el mundo cotidiano y están las redes llenas de gente que está en Hawái tomándose vacaciones, que está en un restaurante comiendo cosas deliciosas, y está el discurso del tóxico, ¿no? Tal persona o tal ambiente, que eso es peor, porque vamos a ver que esto que parece tan simple, ¿no? Parece una cosa tan simple, tiene unas consecuencias desastrosas que van mucho más allá del individuo. Eso que decías de los coaches, por ejemplo. Han dice, el individuo que afirma la positividad y la felicidad nunca se va a rebelar. Deja de existir el impulso revolucionario. Y el revolucionario deja el lugar al coach motivacional. Entonces, mirá qué compleja la cuestión de decir, parece algo tan sencillo, pero... Sí, pero ahí está encerrado todo. Si no hay revolucionarios en una época, o si están adormecidos, se dan en este tipo de cosas. O sea, quedamos en eso, claro, porque yo no... No importa, si está mal, le voy a buscar lo positivo. Yo no me revelo en que puede haber una injusticia social. En el fondo, si algo está mal es porque yo no tengo la buena actitud. Claro. O no lo pensé positivamente. Claro. La famosa ley de atracción, que también le he pegado más de una vez, que la presentan como científica y es un delirio mágico, que en realidad supuestamente el universo te devuelve lo positivo que vos le das, como si el universo no sé quién fuera, y si no te devuelve lo negativo. Conclusión, todo lo malo que te pasa es porque algo hiciste mal. Entonces la pobre gente vive una frustración que funciona como en algunas sectas. El problema es tu falta de fe. No, pará. O sea, hay cosas que no dependen de vos. Y eso genera una frustración tremenda y a su vez, como no la podés mostrar,
te sentís horrible y hasta que no estés bien no te sacas una selfie, ¿no? Entonces, en realidad, el problema es que tenés que ocultarlo, ¿no? Es decir, no podemos convivir. Y a su vez eso hace también que olvidemos la sensibilidad y la empatía con el sufriente. Porque si no hay dolor a la vista, tampoco hay cuidador, ¿no? Claro. Tampoco hay quien contenga, porque en realidad lo que te dice el otro enseguida es, cuando está ante el dolor, te hace la misma situación. Tenés que pensar de otra manera, tenés que tener actitud. Vamos arriba, así no vamos. Y yo lo que necesito es que alguien me abrace, ¿no? De repente, claro. ¿No? Es decir, necesito que alguien haga mío su dolor. Que eso tiene que ver con el padecer con el otro, la compasión auténtica. ¿Cómo voy a padecer con el otro si no me compadezco ni de mí mismo? O sea, que en realidad cuando sufro digo es mi culpa. Ese es un problema, como dice Natalia, con consecuencias sociales y psicológicas mucho más graves de las que solemos percibir. ¿Facundo? Sí, claro. Con respecto a ese tema yo estaba pensando mucho lo que termina pasando en algunas empresas y eso con respecto a cómo se maneja situaciones de dolor y de sufrimiento dentro de esos ámbitos. Está muy bueno, hay un libro de Eva Iluz que se llama La salvación del alma moderna, en donde ella marca un poco cómo ha habido un cambio con respecto a qué se buscan los managers dentro de las empresas, que es gente que pueda gerenciar esas situaciones de conflicto y de dolor, en los cuales creo yo que lo que termina pasando ahí es, por un lado, o sea, ese gerenciamiento del dolor, del sufrimiento, termina siendo malo para el individuo porque no se lo resuelve de tal manera que luego resuene en su vida y que le permita de alguna manera construir a partir de ahí. Y por otro lado es que también cuando vos gerenciás ese dolor de esa manera que se hace, por ejemplo, la cultura de la positividad, es que terminás escondiendo lo que hay detrás de ese dolor, que por ejemplo en casos de ambiente laboral sería un ambiente laboral hostil, o ciertas estructuras dentro de ese estructuras sociales que se van dando dentro de ese espacio, que se empiezan a tapar por ese gerenciar ese dolor hacia un lado que sirva para poder reencauzarse a la productividad, digamos. Entonces esconde la vulnerabilidad. Claro, termina escondiendo la vulnerabilidad. Que es ahí donde también... Es interesante este capítulo que estás marcando porque lo hablábamos en el equipo fuera de micrófono. Hoy en día en muchos casos se ve, por ejemplo, en las generaciones más jóvenes, la alta rotación laboral, ¿no? O al primer problema, la primera frustración laboral, cambio de trabajo. Vos lo que decís es, ¿esto es parte de todo eso? ¿De alguna manera? Sí, de alguna manera sí. Y de ahí no me deja ninguna enseñanza porque no pasé, no aguanté una semana que tener un problema, por ejemplo, en el ámbito laboral, pienso, ¿no? Sí, claro, o sea, eso es parte del problema, pero en realidad creo yo que el problema más complejo es que lo que termina pasando es que se esconde, digamos, todo lo que hay detrás. Es decir, ¿por qué vos estás sufriendo, por qué vos estás llegando hasta ese agotamiento que pasa en el síndrome del burnout, por ejemplo? Es porque se te está exigiendo quizás muchísimo más de lo que podría llegar a dar vos, no solo, digamos, no vos individualmente, no tenés tiempo como para persona, claro, dedicarle a ese sufrimiento ahí adentro. Claro, es que se te está exigiendo de más a vos como individuo dentro de lo que una persona razonable podría dar, digamos, ¿no? Y se vuelve ahí como que se vuelve una cosa de una responsabilidad personal que vos tenés con respecto a, digamos, si vos nos rendís es tu culpa, digamos. Tenés que resolverlo vos. Claro. Y eso claro. Eso es algo que de hecho Han anota, porque cuando dice que toda esta cuestión del pensamiento positivo que deriva en un discurso luminoso, ¿no? Sucede principalmente en el ámbito corporativo. ¿Y por qué sucede en el ámbito corporativo? Porque al sistema le conviene. La productividad. La productividad, Han dice, nos hemos convertido en sujetos de rendimiento. Entonces, nuestra realización en el siglo XXI consiste en ser productivos. En eso me realizo. Ya no necesito a que escapamos a la lógica marxista del amo y el esclavo, y más con la pandemia, yo trabajo desde mi casa, me vuelvo el propio explotador de mí mismo, entonces quiero producir. Y al sistema le sirve, porque si el tipo se deprime, se paraliza, no produce, no funciona. Entonces lo que dice Han es que el pensamiento positivo es un dispositivo del sistema neoliberal. Y ahí vemos de nuevo cómo una cosa tan que puede parecer inofensiva, sé feliz en imperativo. Sí, pero mirá de dónde viene, ¿no? Mirá qué consecuencias tiene, qué efectos y qué causas. Capaz que un punto interesante para plantear es también qué rol cumple el sufrimiento en los individuos, ¿no? Porque entendemos que en definitiva también aporta algo el sufrir en determinados momentos. Bueno, hay un autor que yo lo cito siempre, que es Viktor Frankl,
que era neurólogo, psiquiatra y que pasó por 4 campos de concentración y después hizo su doctorado en filosofía. Y él es uno de los autores que a veces ha sido malinterpretado porque él plantea que el sufrimiento es una de las fuentes donde el ser humano encuentra sentido a la vida. Uh-huh. Con lo cual Hahn dice, con lo cual Frankl no dice, estoy diciendo que la gente tenga que sufrir para encontrarle sentido. Pero cuando llegan momentos en la vida en que hay situaciones que son incambiables, y pone como ejemplo una enfermedad terminal, la muerte de un ser querido, cosas que yo no puedo, o sea, dramas que de verdad yo no puedo cambiar, esa situación de sufrimiento es la que me empuja a mí a una pregunta que tal vez antes no estaba, y es la que reorienta mi existencia, y es la pregunta por el sentido de la vida. Y al resignificar la vida también, ¿no? Y por eso también hay preguntas y hay cuestiones que tienen que ver con la madurez psicológica que él plantea, con la madurez de la persona, que de hecho todos lo vivimos, ¿no? Todos a veces decimos, si no me hubiera pasado esto, yo hoy no pensaría de esta manera. No quiere decir que hubiera tenido que pasar sí o sí por esto, porque no es un determinismo de que, bueno, tenés que pasar por esto para que entonces... No, pero él le encuentra allí al sufrimiento que no es algo bueno en sí mismo, pero él incluso dice, él plantea ya en los años 50, 60, a finales de los 50 dice en una conferencia que hoy también se pelea mucho con Freud, y él dice, hay una cuestión aquí que es que se está patologizando demasiado el conflicto, el sufrimiento, cuando es constitutivo de la condición humana. Es decir, para Frankl, salud mental es tener conflicto. Salud mental es tener sufrimiento y saber cómo gestionar y cómo desde allí poder construir sentido. Cuando lo que quiero es pensar que todo eso es patológico, no solo lo niego, sino que además lo quiero esconder, y entonces dice, en realidad allí se presenta para Frankl en aquella época lo patológico. Es decir, hoy parece que si algo es conflictivo, es tóxico, como decía Natalia. Esto, no, energía negativa. No, entonces, no sé, vivo en una burbuja flotando en el aire, y vos decís, pero escúchame, la vida... Un ejemplo que poníamos también fuera del micrófono. Perdés un ser querido, ir a terapia. No es parte de, en realidad, estoy sufriendo. Y sí, ¿no? Si uno pierde un ser querido, seguramente... Sí. Tenga que pasar por hacer el mucho sufrimiento. Bien, y es muy bueno. Puede hacer bien, pero es parte también o sea, anda a consultar, preocupate si no sufrís ahí, ¿no? En una cosa así. Está bien, puede acompañar, ni que hablar, no es en contra de buscar ayuda, pero también es parte de, si voy pensando en que no me van a sacar el sufrimiento, ahí... Yo creo que una tentación más frecuente hoy no es ni siquiera mandar a terapia, que sería algo recomendable, sino algo peor, Romina, es mira, tenés que dar vuelta a la página. Salí el fin de semana, vamos a otra cosa, acabemos con esto, vamos de viaje, ¿no? Es decir, esto ya está, ya fue, ya listo, no hay que estar, no te mueras con tus muertos, adelante, y vos decís, pará, ¿y el duelo? ¿Desapareció? No. Pero igual lo que dice Hahn, cuando hay un capítulo que es la astucia del dolor, lo que dice Hahn es cuando hacemos ese tipo de vuelta a la página, andate de viaje, es como si fuera una represa atrás de la cual vas juntando agua. Y bueno, llega un momento que la presión es tal que eso revienta. O sea, revienta pues, significa que puede causarte realmente una crisis en tu vida o simplemente colocarte en un estado de angustia existencial, de ansiedad, ¿no? Entonces esas técnicas de dar vuelta a la página van contra la naturaleza humana. Y cuando vos preguntás para qué sirve, ¿no?, el sufrimiento, por ejemplo, yo pensaba en esa cuestión de los amigos tóxicos. Por ahí tenés un amigo que muy frecuentemente te cuenta sus problemas, sus miserias, ¿no? O te lanza algún insight respecto a la condición del mundo que te embola, que no querés escucharla, no sé qué. Entonces mirá lo que haces, vos decís, no me junto más con este amigo porque es tóxico, me junto con aquellos que son los optimistas, los que piensan en positivo, y te juntás con esos y te vas separando de este otro amigo, ¿no? A la larga terminás teniendo un ambiente de relaciones, un conjunto de vínculos que son banales, que todo bien, está bueno y es parte de la vida, vamos a divertirnos, vamos a tomar una cerveza. Pero mirá, entonces si yo soy capaz de generar la empatía para acompañar a ese mi amigo y digerir, ¿no? Asimilar ese momento de dolor, el sentido viene después, viene cuando yo soy capaz a los años y soy capaz de decir, vivimos esto juntos, dejamos que el sufrimiento nos atravesara, porque hay un momento para sufrir, es lo que decía Miguel del duelo. Está estipulado, hay fases
de distintos tipos de dolor que se ejecutan y que son saludables para sanarlo. Y bueno, son diferentes tipos de amistad, ¿no? Ahí planteaste lo del duelo. Creo que la última vez salió lo del... Vos lo mencionaste, Miguel, me parece, lo del el cambio que tenemos, por ejemplo, con respecto a los velorios, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa es una cosa de estos tiempos. El velorio cortito ya y no ese cambio, ese proceso largo de un día entero, que hay quien defiende el cambio, ¿no? De decir 2 horitas, ¿no? O directamente optar porque el velorio implica toda una cosa tiene un proceso de duelo necesario. Por otro lado, una situación incómoda a veces para mucha gente, ¿no? Y hay quien hoy en día también dice, no, yo no quiero velorio, cremación, que no pasen por ese dolor. En ¿no? Italia duran 3 días los velorios. Claro. En otras hay culturas... 2 cosas ahí. Hay una cuestión que tiene que ver con los tiempos de reflexión, que cuando no hay suficiente tiempo de reflexión vivimos en un mundo donde todo es información banal que deja de valer al segundo en que la recibí, y eso genera mentalidades y ambientes mucho más superficiales, donde no nos damos tiempo a un hilo de reflexividad. Y estos acontecimientos de la vida te empujan a la reflexión, y si vos lo esquivás, lo que haces es tratar de vivirlo banalmente, entonces vivís escapando, pero hay una represa detrás, lo que decía Natalia, eso uno. Y lo otro es que también, para decir algo positivo y no se estén angustiando en esta mesa filosófica del otro lado, es que algunos autores lo que plantean, y Frankl entre ellos, es que lo que ha permitido siempre atravesar el sufrimiento, ¿qué es esto del relato de sentido? Es que hay valores que en sí mismos nos permiten trascender el sufrimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando el único objetivo en la vida es estar bien, ser feliz y que nada te afecte, estás en el horno, o sea, porque te van a afectar. En cambio, si el horizonte de tu vida es otro, el horizonte de tu vida, por ejemplo, son las personas que amás, es la vocación en la que te realizás, son aquellas cosas en las que vos gastás la vida, vos podés llegar a bancar el sufrimiento, que de hecho Frankl toma la cita de Nietzsche, un poco sacada de contexto, de que quien tiene en la vida, ¿no? Es decir, un para qué, o sea, puede soportar cualquier cómo. Es decir, cuando yo tengo una finalidad en mi vida, el sufrimiento es parte de la vida y parte de esa condición humana, pero no lo es todo ni es lo más importante, pero porque hay un horizonte de sentido que cada persona tendrá esos valores. Ahora, cuando el único horizonte que hay es estar bien todo el tiempo y que nada me afecte, el estrés es mayor y todo me termina afectando, porque al final vivo atrás de la farmacología para ver cómo alivio cualquier cosa que me tenga embolado. Bueno, ¿no? lo que pasa es que hay quien te puede decir también, ¿no hay un romanticismo del sufrimiento también y del sacrificio? ¿Por qué tengo que aguantar determinadas cosas si hoy en día capaz que puedo, ¿no? Bueno, digo, para pelearlos un poco. Pero Dale. Sí, yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Porque por un lado sí está ese sufrimiento que es como inherente y necesario dentro de la vida humana, y que, por ejemplo, estoy de acuerdo con Miguel, que está bueno, que lo primero que uno debería hacer es, bueno, anda a terapia porque de alguna manera te va a servir, y enmarcarlo dentro de una narrativa que va a hacer que tú no sufras tanto. Pero por otro lado también sí puede llegar a haber ciertos sufrimientos que uno no tendría por qué soportar, es decir, algunos sufrimientos, por ejemplo, que se dan debido a ciertas estructuras sociales o de ciertos casos de discriminación, de humillación, en donde ahí sí uno, digamos, debería partir de ellos para poder pararse, para poder solucionarlos y poder solucionar los problemas que hay de fondo que generan ese tipo de sufrimiento. Entonces sí, o sea, por un lado hay que tener mucho cuidado de no caer en ese romanticismo del sufrimiento, porque quizás muchas veces uno puede terminar en digamos, legitimando injusticias. Sí, legitimando una especie de injusticia. Sí, y también está, yo creo que viene al caso la cuestión del lamentismo fácil también, ¿no? Porque una cosa es cuando uno, por ejemplo, habla de pesimismo, o de pesimismo filosófico más específicamente, y la gente se asusta, ay no, qué negativo, qué cargado, pesimismo, pero no estamos hablando de un revolcarse en el sufrimiento, entonces es como un lamentismo morboso de permanecer ahí. Se trata de mirar de frente, ponerle el pecho a las cosas malas de la vida, y ahí aplica la famosa cuestión del vaso medio vacío y medio lleno. Porque el pesimista entonces ve el espacio que estaba vacío y le parece que la vida, y ahí viene todo el romanticismo, el pesimismo, y de que la vida, y el optimista no, es el tipo positivo que ve el vaso lleno. Pero uno lo piensa mejor, y no sé, a mí por lo menos me parece que la lucidez y la virtud ahí está en soportar el hecho de que el vaso está vacío y lleno al mismo tiempo, ¿no? O un día lo ves vacío y otro día lo ves lleno, es parte también del ser humano, ¿no?
Un Sí. día ver las cosas de una manera y otro día ver las cosas de otra, o bueno, tener esos altibajos emocionales, ¿no? Bueno, Sí, lo que pasa, sí. Dale, no, dale, Lo que dale, pasa es que estoy buscando. también hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo que decía del sentido, de que yo lo he comentado más de una vez, que cuando pasó la pandemia, algunos decían, tener cultura humanística, por ejemplo, historia, literatura, filosofía, te ayuda a conectar con la humanidad y trascender, digamos, el momento presente de no ahogarte en un vaso de agua, que es otro problema del hoy, que se vive en momentos fragmentados sin un hilo conductor. Entonces, cuando el todo es el ahora, si el ahora está todo mal, se quema todo. Entonces, es como que está todo mal, está todo mal. No, no está todo mal, porque hubo momentos mejores en tu vida y habrá también buenos. Cuando vos tenés perspectiva, lo decía, por ejemplo, algunos jóvenes españoles, decían, uno en la gripe del 17, de 1917, la gripe española, que fue un flagelo, ¿Sí? no había wifi. Entonces decís, hoy esto fue tremendo lo del COVID, pero tenemos también cosas para decir, hemos estado peor. Entonces, cuando vos tenés cierta perspectiva histórica, pero achiquémoslo, perspectiva de tu propia historia de vida, cuando tenés un hilo narrativo, también te permite que vos puedas, como en una obra de arte, encontrar las sombras, pero también las luces. Y el medio, ¿no? Y el medio vaso y el otro, y tratar de mirar como en la totalidad, que eso es lo que hoy falta también, porque estamos como demasiado fragmentados en un presente como continuo de que todo es el ahora, y entonces ahora está todo bien, pum, para arriba, como dicen, o ahora está todo mal, y lo que pierdo es ese hilo que de algún modo tiene que ver de vuelta con el tema del relato, con el tema del hilo conductor, y también algo que es difícil de elaborar en un programa como el nuestro, pero que lo dijeron ellos dos por separado, es el tema justamente de la jerarquía de los sufrimientos y el tema de las causas de los sufrimientos. Porque no puede poner toda la misma bolsa sufrimientos que dependen de una situación social que debe ser denunciada y que muchas veces las personas la pueden asumir con resignación y romanticismo, ¿no? O también el que se me rompió el celular y es el fin del apocalipsis, ¿no? Y no da para tanto, ¿no? Y decís, bueno, pero eso es porque no te pasó a vos. Bueno, claro. Y ahí entra todo en ese subjetivismo contemporáneo donde no podés opinar nada porque tiene que ver con el sufrimiento del otro, ¿no? Teníamos dudas si este tema prendía al final o si era más ganchero el de la felicidad. Sí, les puedo asegurar que sí. Ahora en la tanda los leo y enseguida los compartimos. Seguimos en minutos en esta mesa de filósofos con Facundo Correa, Natalia Costa y Miguel Pastorino. ¿Cómo se sufre en el siglo XXI? ¿Podemos decir que la aspiración es a no sufrir, a evitar el sufrimiento? ¿Hay que estar bien y hay que mostrarse bien solamente? Pero ¿puede esa actitud tener consecuencias negativas? De eso estamos hablando en esta nueva mesa de filósofos con Natalia Costa, Facundo Correa y Miguel Pastorino. Veía muchísimos mensajes, decía, a ver, voy a leer algunos para que nos sirvan de disparador. Eduardo dice, un café sin cafeína no es café y una vida sin cruz no es vida. Oscar dice, ¿será que en la vida todo es transitorio? ¿Cuánto hay en este tema del sentido del dolor en el fracaso de las religiones? Se pregunta este otro oyente. Beatriz dice, muy buenos días, excelente tema. En la era del espectáculo, el hiperpositivismo está evitando el pensamiento reflexivo y los verdaderos sentimientos. Inmanejable la frustración para muchos, lo que lleva a una depresión disfrazada con eternas sonrisas. Hay más de uno que plantea el tema de la reflexión. Por ejemplo, Laura dice, estoy de acuerdo con lo que dice Natalia, es cierto, y ha llevado a una soledad absoluta del individuo. No te quejes, pues quedarás sola. Se produce el aislamiento y se produce, creo que, las tremendas depresiones. ¿Algún comentario sobre alguno de los mensajes? ¿Quieren profundizar en algo? Depresiones que a su vez se evaden con una base medicamentosa, farmacológica. O sea, el dolor que las causa no es asumido. El sujeto cae en depresión y a su vez el dolor de la depresión también es anulado. Como un círculo vicioso. Sigo procesando los mensajes. Porque sí, hay de todo y no damos abasto. A ver, Facundo, está bueno, creo que nos expliques un poco más, porque hablamos mucho y nos centramos en el individuo. Algo apareció de lo colectivo, ¿no? Natalia decía lo de justamente cómo este anestesismo puede hacernos caer en que faltan revolucionarios, dice Han.
y por el hecho de, bueno, no podemos ponernos a ver lo que está mal porque en realidad tenemos que salir adelante y tenemos que buscarle el lado positivo. Me parece importante, Facundo, volver sobre esto, sobre el sufrimiento entendido socialmente, ¿no? Y qué lugar ocupa la filosofía política y la filosofía social. Contanos un poco porque eso es lo que estás estudiando en particular vos. Claro, sí, yo creo que primero habría que hacer un par de puntualizaciones con respecto a la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor normalmente se entiende como una cuestión más corporal y el sufrimiento tiene un carácter más psicológico o subjetivo, si se quiere. Luego, a partir de ahí, habría que también definir entre distintos tipos de sufrimientos que se pueden ver. Por un lado, vos tenés el sufrimiento que es como, bueno, eso que es inherente a la vida, ese sufrimiento, por ejemplo, que estudia el psicoanálisis, ese tipo de cosas. Después, por otro lado, tenés el sufrimiento que es contingente a el mundo en el cual vos te estás moviendo. De ahí tenés dos, o sea, tenés un tipo de sufrimiento que quizás no es políticamente relevante, como puede ya ser el sufrimiento que genera una ruptura amorosa. Y luego tenés el sufrimiento que sí es políticamente relevante, que es, por ejemplo, el sufrimiento que se genera dentro de ciertos colectivos sociales por la exclusión, la discriminación que se va dando. Lo que termina pasando igual en filosofía política, lo cual es la gran pregunta, es eso, cómo determinar, en casos que no son tan obvios, entre el sufrimiento que no es relevante políticamente y el sufrimiento que sí es relevante. Porque ahí empiezan a entrar un montón de cuestiones. Volvemos al tema de que el sufrimiento es muy subjetivo. Vos ahí lo que corres es el riesgo, si vas a empezar a hablar en filosofía política del sufrimiento, de quizás como que a la arena pública entre demasiado la subjetividad y termine pasando que quizás las demandas que van a salir de ahí, que van a ser ciertas demandas de justicia para poder permear ese sufrimiento, terminan siendo demandas muy particulares y que pierdan un poquito el foco de lo que nosotros queremos hacer con filosofía política, que es, bueno, más o menos cuáles son, digamos, las bases normativas para poder llevarnos bien, ¿no? Entonces, hay un montón, ese es uno de los principales problemas que tiene, digamos, el enfoque en filosofía política del sufrimiento. Porque, interesante eso de ver de cuánto incide esa subjetividad y cuándo tiene que pasar efectivamente a ser un sufrimiento social de tal magnitud que tenga terreno en lo colectivo, ¿no? Bueno, ahí lo que dice Facundo a mí me ilumina algo que, a ver. Bueno, cosas en las que estoy metido, pero me hizo pensar que cuántas veces hay sufrimientos colectivos que, como son invisibles, ni siquiera realmente reflexionados por el propio colectivo que los padece, pero el sufrimiento subjetivo de un caso particular puede trascender a la esfera pública y convertirse en una causa mucho más relevante, ¿no? Claro. Esto tiene que ver con otra cuestión, creo que más de la filosofía política, que son los límites entre lo público y lo privado. Aquello que Hannah Arendt entendía de que, bueno, lo que es público es aquello que es de interés de todos. Y hoy en día está confundida el límite entre qué nos interesa a todos y por qué deberíamos ocuparnos y qué cosas son, digamos, de la vida privada, ¿no? Ese límite también genera este problema en este tema, imagino. Sí, claro. Bueno, vale la pena aclarar que Hannah Arendt es de las personas que cree que el sufrimiento y el dolor no tienen que entrar en lo público para ellos. O sea, ¿por qué pasa eso? Se pasaría, digamos, a una supersubjetivación de la arena pública. Después, o sea, en realidad el problema que tenés ahí vos como investigador es, bueno, a la hora de determinar ese sufrimiento que es políticamente relevante, vos podés tomar una estrategia y decir, bueno, voy a ver dentro de los grupos sociales qué tipo de demandas se generan a partir del sufrimiento. Ahí caes en el problema de que en realidad hay distintos grupos sociales que tienen demandas a partir de sentirse como sujetos sufrientes que pueden llegar a ser contradictorias, ¿no? Digamos, el caso entre la demanda de sufrimiento, esta ley de gente que tiene, no sé cómo decirlo, pero una especie de que está metida, digamos, en la pobreza y eso, y luego gente que por un lado se siente como que están sufriendo al tener que pagar quizás demasiados impuestos. Entonces ahí vos vas a tener como dos demandas de justicia bastante contradictorias. Después, o sea, por otro lado, el otro problema que podés llegar a tener sí, creo que sería más o menos por ahí el tema. ¿Ustedes quieren agregar algo en lo colectivo? ¿O las reflexiones finales ya? Porque tenemos que ir. Yo capaz que no tanto lo colectivo, pero de alguna manera sí. Vos hace un rato hablabas de los funerales, ¿no? Y entonces yo pensaba estos días, que hace poco tuve un funeral,
Entonces pensaba, cuando uno está solo en su casa y aplaude, es una experiencia. Cuando uno está en un teatro, en un concierto y aplaude junto con mucha gente, evidentemente es otra la vibración que se siente por dentro, como una comunidad en la celebración que es propiamente humana y que es una emoción, una experiencia de, no sé si la palabra superior entra en juego ahí, pero al ser colectiva es una cosa más intensa. Y con el funeral creo que pasa algo semejante. En ese funeral que tuve hace pocos días, si bien fue como toda esa cosa de medio una incomodidad, cuando llegó el momento en que la persona ya iba a llegar el momento culminante, ya estábamos en el cementerio y bueno, fue el momento de despedida. Mientras el resto del tiempo habían conversaciones, cuando llegó el momento crucial, se hizo un silencio y ya nos habíamos dado cuenta de quién era creyente, de quién no era creyente, y en ese momento se hizo un silencio total, no importaba las creencias, si fueran dispares, lo que fuera, y en ese silencio sucedió algo profundamente humano, ¿no? En sentirnos que existen ocasiones, como puede ser esta, como puede ser una causa también política, existen ocasiones en las cuales compartir un sufrimiento nos mueve una fibra a todos, aunque no nos conozcamos. Bueno, eso es grandioso, le da un espesor a la existencia y al elemento de la comunidad, claro, también, que creo que es otra manera de ver el sentido del sufrimiento. Yo creo que para cerrar, para mí lo que me gustaría es como, capaz que para tema de otra mesa, sí, Romina, pero es todo el tema de la cultura, del cuidado, de la ética del cuidado, de recuperar también la vulnerabilidad como algo propio de nuestra vida humana, porque si yo no soy capaz de abrazar mi propia vulnerabilidad, tampoco puedo soportar la del otro. Entonces, una sociedad se vuelve más solidaria y más justa cuando podemos abrazar lo que somos también en nuestra fragilidad. Y entonces, de hecho, la cultura occidental, muchos de los valores que tiene y que arrastró es la cultura del cuidado y del sostenimiento del frágil y del débil y de que nadie quede tirado en la mitad del camino. Entonces, para poder ser así, para poder ser mejores personas, tenemos que hacernos cargo también de las fragilidades de nuestra sociedad y no mirarlas como algo que no nos pertenece. Creo que en ese sentido Han le pega muy duro al individualismo, a la cultura narcisista, porque no solamente te hace menos solidario, menos justo, sino que además te deja solo y sufriendo más. Con lo cual, la solución y la respuesta está en el camino contrario, en abrazar la vulnerabilidad, no tenerle miedo, y eso hace que sea más liviano. Creo que todos tenemos la experiencia de que cuando alguien sufre con nosotros y llora con nosotros, duele menos lo que dolía, porque ya no es solo nuestro. Entonces creo que el rescate siempre está en el otro, que en el fondo es el amor. Y en el rescate del sufrimiento está justamente en que no quede aislado. Y ahí es cuando se vuelve menos. Por eso ahí es cuando Frankl dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento depende de cómo lo vivimos. Y creo que socialmente nos falta poder integrarlo de otra manera, ¿no? ¿Querés agregar algo, Facundo? Sí, es decir que bueno, que hay que tener, por un lado habría que tener un poco de cuidado con el romanticismo del sufrimiento, pero también hay que prestarle atención porque el sufrimiento nos dice mucho de lo que nos está pasando, en especial cuando es socialmente, cuando se piensa de manera social. Eso sería. Miguel Pastorino, Natalia Costa, Facundo Correa, gracias, la verdad que un placer tenerlos por acá, gracias por habernos aportado tanto con este tema y lo dejamos picando ahí, seguramente queden puntitas para próximas mesas. Como siempre se van abriendo nuevos. Se van abriendo nuevos. Gracias, Gracias a vos, Romy. Bueno, que pasen bien y nos reencontramos prontito, Miguel, en cualquier momento contigo.